Existe una ciudad fantasma construida sobre 92 islas artificiales en medio del océano. Nadie sabe quién la construyó realmente. Nadie sabe cómo movieron rocas de 50 toneladas sin ruedas, sin poleas, sin metal, y nadie sabe por qué fue abandonada tan repentinamente que dejaron todo atrás. Hoy te revelaré el misterio más perturbador del Pacífico, Nan Madol, la ciudad que no debería existir. En una isla remota llamada Pohnpei, perdida en la inmensidad del océano Pacífico, a miles de kilómetros de cualquier civilización importante, se alza algo imposible, una metrópolis de piedra basáltica tan compleja, tan avanzada, tan inexplicablemente masiva, que los primeros europeos que la vieron quedaron paralizados de asombro. No estamos hablando de chozas de madera o aldeas primitivas. Estamos hablando de una ciudad con canales, templos monumentales, tumbas reales y murallas que rivalizan con las construcciones de Egipto. Y todo esto fue construido por una cultura que supuestamente no tenía escritura, no tenía herramientas de metal y no tenía ninguna de las tecnologías que consideramos necesarias para semejante hazaña. Prepárate, porque lo que estás por descubrir desafiará todo lo que creías saber sobre las civilizaciones antiguas. La historia moderna de Nan Madol comienza en 1824, cuando un capitán irlandés llamado James O'Connell naufragó cerca de Pohnpei. Los nativos lo rescataron y durante meses vivió entre ellos. Y un día, lo llevaron a un lugar que lo dejaría marcado para siempre. Emergiendo del manglar y la jungla tropical, cubierta de enredaderas y musgos, se alzaba una ciudad colosal de piedra negra. Canales serpenteaban entre islas artificiales. Muros de basalto se elevaban como guardianes silenciosos. Templos con techos imposiblemente altos se asomaban entre la vegetación. Todo en absoluto silencio, excepto por el sonido del agua lamiendo las piedras antiguas. O'Connell preguntó a los nativos, ¿quién construyó esto? Y la respuesta que recibió fue escalofriante. Nadie sabe. Ya estaba aquí cuando nuestros ancestros llegaron a la isla. Es obra de los dioses o de los gigantes. Durante décadas, los pocos visitantes que llegaban a Pohnpei regresaban con historias que nadie creía. Hablaban de una ciudad de piedra en medio de la nada, de bloques tan grandes que ningún humano podría moverlos, de un lugar que parecía más antiguo que la propia historia. Muchos pensaban que exageraban o que habían perdido la razón bajo el sol del Pacífico. Pero no exageraban. Nan Madol es real. Y es absolutamente imposible. Permíteme ponerte en perspectiva la magnitud de lo que estamos hablando. Nan Madol cubre más de 75 hectáreas de océano, 92 islas artificiales conectadas por canales navegables. Cada una de estas islas fue construida colocando miles, a veces millones, de columnas de basalto como si fueran troncos gigantescos. Pero aquí está lo verdaderamente perturbador. Estas columnas no son pequeñas piedras que puedas cargar. Algunas pesan 50 toneladas. Eso es más pesado que un tanque de guerra moderno. Y hay decenas de miles de ellas apiladas con una precisión que haría envidiar a muchos ingenieros contemporáneos. ¿De dónde vinieron? Esa es la primera pregunta terrorífica. Los geólogos han rastreado el origen del basalto hasta una cantera al otro lado de la isla, a varios kilómetros de distancia. Eso significa que alguien extrajo estas rocas masivas, las transportó a través de jungla densa o por mar, y luego las colocó con una precisión milimétrica para formar estructuras de más de 10 metros de altura. Sin grúas, sin ruedas, sin bestias de carga, sin herramientas de metal avanzadas. Los arqueólogos han calculado que se necesitaron aproximadamente 750.000 toneladas métricas de basalto para construir Nan Madol. Para poner esto en perspectiva, es comparable al peso total de piedra usado en la Gran Pirámide de Giza. Pero mientras los egipcios tenían miles de trabajadores, tecnología de bronce y sistemas de escritura para coordinar el trabajo, los constructores de Nan Madol aparentemente no tenían nada de eso. Y aún hay más. La estructura más imponente se llama Nan Dowas, que significa la boca del dios del agua. Sus muros tienen 9 metros de altura y más de 5 metros de espesor. En el centro hay una cámara mortuoria donde, según las leyendas, fueron enterrados los reyes dioses de la dinastía Saudelor. Cuando los arqueólogos finalmente excavaron esta cámara en el siglo XX, encontraron restos humanos, sí, pero también algo inquietante. Las tumbas habían sido violadas en la antigüedad. Alguien había entrado y removido algo. ¿Qué? Nadie lo sabe. ¿Tesoros? ¿Artefactos sagrados? ¿Conocimientos prohibidos? El misterio permanece sin resolver. Pero la arquitectura imposible es solo el principio. Porque la verdadera pregunta que aterra a los investigadores no es cómo fue construida Nan Madol, sino por qué fue abandonada. Y la respuesta podría ser mucho más oscura de lo que imaginas.
Según las tradiciones orales de Pompey, Nan Madol fue fundada por dos hermanos místicos, Olisipa y Olosopa. Se dice que llegaron en una canoa desde el oeste, buscando un lugar para construir un altar al dios Nani-Son-Sapewem, el dios de la agricultura. Intentaron construir en varios lugares de la isla, pero cada vez que levantaban estructuras, éstas colapsaban misteriosamente, hasta que llegaron al arrecife de Temwen. Y allí, según las leyendas, invocaron a un dragón volador gigante para que moviera las enormes rocas de basalto por los aires. Las piedras flotaban y se colocaban por sí solas. Obviamente, no creemos literalmente en dragones voladores, pero hay algo fascinante en esta leyenda: la insistencia de los nativos en que las piedras fueron movidas por poderes sobrenaturales. ¿Por qué? Porque ellos mismos, incluso con todo su conocimiento ancestral, no podían imaginar cómo sus antepasados lo habían logrado. Olisipa murió joven, y Olosopa se convirtió en el primer Saudelor, el primer rey dios. Pero lo que comenzó como un reino próspero se transformó lentamente en una pesadilla. Los Saudelor gobernaban desde Nan Madol con puño de hierro, obligaban a la población común a vivir en las aldeas de la isla principal, mientras que solo la élite sacerdotal y los nobles podían residir en la ciudad de piedra. Implementaron un sistema de tributos brutales. Los campesinos debían entregar alimentos, productos y trabajar en proyectos de construcción interminables. Con el tiempo los Saudelor se volvieron cada vez más crueles, más distantes, más obsesionados con su propio poder. Las leyendas hablan de sacrificios, de rituales oscuros en las cámaras secretas de Nandowas, de una élite que había perdido toda conexión con su humanidad. Y entonces, alrededor del año 1500 o 1600, algo extraordinario sucedió. Un guerrero llamado Isokelekel llegó desde Khosrae, otra isla del archipiélago. Las leyendas dicen que fue enviado por los dioses para liberar a Pompey de la tiranía de los Saudelor. La batalla fue épica. Isokelekel y sus guerreros asaltaron Nan Madol. El último Saudelor huyó aterrorizado, y según algunos relatos, saltó al océano desde lo alto de los muros, prefiriendo morir antes que ser capturado. Isokelekel se convirtió en el primer Nan Warki, un título que significa jefe supremo y que aún existe en Pompey hasta el día de hoy. Pero hizo algo que cambiaría el destino de Nan Madol para siempre. Declaró que la ciudad de piedra era maldita, prohibió que nadie viviera allí, y abandonó el sitio a las selvas y al océano. Y así, durante siglos, Nan Madol quedó desierta. La jungla invadió los canales. Las lianas treparon por las murallas. Los manglares emergieron entre las ruinas. Y una de las construcciones más impresionantes de la humanidad fue olvidada por el mundo, conocida solo por los habitantes de Pompey que la evitaban por miedo a sus espíritus. Hoy en día, Nan Madol es patrimonio de la humanidad por la UNESCO, pero también está en la lista de sitios en peligro. El cambio climático está elevando el nivel del mar, las mareas más fuertes erosionan las bases de basalto, y la vegetación sigue devorando las estructuras poco a poco. Los arqueólogos han intentado fechar las construcciones con precisión, pero los resultados son contradictorios. Algunas estimaciones sugieren que la construcción comenzó alrededor del año 1200 de nuestra era. Otras evidencias apuntan a fechas mucho más antiguas, y algunos investigadores más controvertidos sostienen que podría haber estructuras anteriores bajo las ruinas visibles. ¿Y las técnicas de construcción? Ese misterio sigue sin resolverse completamente. Algunos arqueólogos proponen que usaron balsas de bambú y flotadores hechos de troncos para transportar las rocas por mar durante la marea alta. Otros sugieren que aprovechaban las propiedades del basalto, que es poroso y más ligero que otras rocas, aunque 50 toneladas siguen siendo 50 toneladas. Pero hay detalles que no encajan. Algunos bloques están cortados con ángulos tan precisos que parecen haber sido trabajados con herramientas mucho más avanzadas que simples martillos de piedra. Hay evidencia de planificación urbana sofisticada con sistemas de drenaje y canales diseñados para aprovechar las corrientes oceánicas. Y luego están las historias que los lugareños cuentan en voz baja. Hablan de luces extrañas que se ven flotando sobre las ruinas por la noche, de sonidos inexplicables que emergen de los canales, de personas que entran a Nan Madol y salen marcadas por experiencias que no pueden explicar. Los guardias que vigilan el sitio se niegan rotundamente a quedarse después del anochecer. Dicen que los espíritus de los Saudelor aún caminan entre las piedras. ¿Nan Madol es más que una ciudad perdida? Es una pregunta que la humanidad aún no ha podido responder. Es evidencia tangible de que nuestros antepasados eran mucho más capaces, mucho más ingeniosos, mucho más misteriosos de lo que queremos admitir. Piénsalo, en una isla remota, hace siglos, una civilización sin escritura, sin metal, sin las herramientas que consideramos esenciales, construyó algo que hoy, con toda nuestra tecnología, sería extremadamente difícil de replicar. Y luego lo abandonaron.
dejando solo piedras y leyendas. ¿Qué otros logros increíbles de nuestros antepasados hemos olvidado? ¿Qué otras ciudades imposibles están ahí afuera, esperando ser redescubiertas? ¿Y qué conocimientos se perdieron cuando lugares como Nan Madol fueron abandonados a las selvas y al olvido? La verdad más inquietante es esta. Nan Madol nos recuerda que la civilización es frágil, que imperios que se creían eternos pueden desvanecerse en una sola generación, que el conocimiento puede perderse, que ciudades enteras pueden ser tragadas por la naturaleza. Los Audelor pensaron que su reino duraría para siempre, construyeron en piedra porque la piedra es eterna. Pero hoy sus nombres están olvidados, sus historias son apenas susurros, y su magnífica ciudad se hunde lentamente en el mar. ¿Qué quedará de nosotros en 1000 años? Nuestras ciudades de cristal y acero serán también ruinas cubiertas de vegetación. Nuestros descendientes mirarán nuestros rascacielos caídos y se preguntarán cómo diablos los construimos. El océano es paciente, la selva es paciente, y Nan Madol nos susurra desde el pasado: nada es para siempre. Si esta historia te ha impactado, si has sentido ese escalofrío al imaginar una ciudad de piedra abandonada en medio del océano, déjame un comentario diciéndome qué te inquieta más de Nan Madol: la imposibilidad de su construcción, el misterio de por qué fue abandonada, o las leyendas sobre los espíritus que aún la habitan. El pasado guarda secretos que apenas estamos comenzando a descubrir, y algunos de esos secretos quizás sea mejor que permanezcan enterrados. Gracias por acompañarnos en este viaje al pasado.